Alejandro Magno. Entre la épica Odisea y el estratega legendario, Alejandro Magno, oriundo de Macedonia, trascendió las fronteras de su reino para adentrarse en el corazón del mundo antiguo. Su figura se erige como un puente entre civilizaciones, uniendo Occidente y Oriente a través de sus conquistas. Desde su infancia, Alejandro fue moldeado para la grandeza. Educado por Aristóteles, adquirió no solo conocimiento en las artes y ciencias, sino también en la táctica y estrategia militar. Esta preparación temprana sería fundamental en su futuro como conquistador. Antes de embarcarse en su odisea hacia el este, Alejandro tuvo la visión de unificar Grecia. A través de la diplomacia y la fuerza, logró consolidar los estados griegos bajo su liderazgo, preparando el escenario para su epopeya. La batalla de Gránico marcó el inicio de su expansión. Enfrentando a los persas, Alejandro demostró su ingenio militar y audacia. Esta victoria no solo abrió Asia Menor a su ejército, sino que también afirmó su reputación como líder indomable. En Isos, Alejandro enfrentó nuevamente a los persas con tácticas refinadas. Su habilidad para adaptarse y superar en número a sus enemigos aseguró una victoria resonante, consolidando su camino hacia la inmortalidad en la historia. Alejandro Magno, tras su victoria en Isos, se dirigió a Egipto, donde fue recibido como un liberador. Los egipcios, oprimidos por los persas, lo coronaron faraón, integrándolo en su milenaria tradición. Su paso por este antiguo reino no solo aumentó su poder, sino que también lo inmortalizó en la historia egipcia, otorgándole un estatus divino. La conquista de la isla fortaleza de Tiro se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de su campaña. Tras un asedio de 7 meses, Alejandro demostró su ingenio militar al construir un puente que conectaba la isla con el continente. Esta victoria no solo fue un logro táctico, sino que también aseguró su control sobre el Mediterráneo oriental. Gaugamela, el campo de batalla donde Alejandro se enfrentó a Darío III, marcó el punto de inflexión en la lucha por el imperio persa. La astucia y valentía de Alejandro y sus tropas les otorgaron una victoria decisiva. Este triunfo no solo desmoronó el poder persa, sino que también abrió las puertas de Asia a las huestes macedonias. Alejandro continuó su avance tomando Babilonia y Susa sin resistencia. Estas ciudades, ricas y estratégicamente vitales, se sometieron ante la reputación del macedonio. Su entrada en Babilonia fue un momento de gloria y poder, simbolizando la unión de Oriente y Occidente bajo su mando. La toma de Persépolis, el corazón del imperio aqueménida, fue el acto final en la desintegración del poder persa. Alejandro, en un gesto de autoridad y venganza, incendió la ciudad, marcando el fin de la antigua hegemonía persa y el inicio de una nueva era bajo el liderazgo macedonio. Este acto reflejó su complejidad como líder, capaz de grandes conquistas y actos simbólicos de destrucción. Alejandro Magno enfrentó uno de sus mayores retos al cruzar el desierto de Gedrosia. Esta marcha demostró su inquebrantable determinación y la resistencia de sus tropas, a pesar de las extremas condiciones y la escasez de recursos. Al llegar a la India, Alejandro encontró un nuevo mundo de desafíos. Su ambición lo llevó a enfrentarse a reinos hasta entonces desconocidos, marcando el último gran desafío de su carrera militar y de conquista. La batalla de Lidaspes se destacó por el enfrentamiento contra el rey Porus, un adversario formidable que puso a prueba la estrategia y la valentía de Alejandro y sus hombres en un terreno desconocido y desafiante. La relación entre Alejandro y Porus es un ejemplo de mutua admiración y respeto. Tras la batalla, Alejandro, impresionado por la valentía de Porus, le permitió gobernar su territorio, demostrando su capacidad para reconocer el valor en sus adversarios. El regreso a Babilonia marcó el fin de las conquistas de Alejandro. A pesar de los triunfos y la expansión de su imperio, este viaje de retorno simbolizó el cierre de una época de exploraciones y conquistas sin precedentes en la historia. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario administrador.
Su imperio, vasto y diverso, necesitaba una gestión que trascendiera las conquistas. Implementó políticas de unificación cultural y política, buscando la cohesión entre los pueblos sometidos. La promoción de prácticas y costumbres griegas ayudó a forjar un sentido de identidad común. Para forjar lazos más profundos con las culturas locales, Alejandro mostró un respeto y voluntad de asimilación sin precedentes. Participó en rituales y adoptó costumbres de los territorios conquistados, lo que le granjeó lealtad y admiración. Esta estrategia no solo apaciguaba a las poblaciones sometidas, sino que también facilitaba la administración de su vasto territorio. Estas Alejandrías se convirtieron en centros de comercio, cultura y poder griego, actuando como faros de la helenización en regiones distantes. Su diseño y ubicación estratégica promovieron la integración y el intercambio cultural. El misterio que rodea su fallecimiento ha alimentado la leyenda, manteniendo viva la fascinación por su figura histórica. A pesar de las especulaciones, su impacto en el curso de la historia es indiscutible. Como estratega militar, Alejandro no tuvo igual. Sus tácticas y liderazgo en el campo de batalla le aseguraron victorias contra ejércitos numéricamente superiores. Su habilidad para inspirar y dirigir a sus hombres fue clave en la construcción de un imperio que cambió el mundo antiguo. Su visión y valentía continúan siendo estudiadas y admiradas. La caballería de compañeros era la esencia del ejército macedonio, formada por la élite de los guerreros, compañeros cercanos de Alejandro, que lideraban las cargas más feroces, convirtiéndose en un modelo de valentía y lealtad. La falange macedonia revolucionó la guerra de infantería. Su formación compacta y las largas lanzas, conocidas como sarisas, permitieron a Alejandro mantener la superioridad en el campo de batalla, desbaratando a las fuerzas enemigas con una precisión inigualable. El liderazgo de Alejandro en el campo de batalla era inspirador. Su presencia en primera línea, compartiendo peligros y glorias con sus soldados, cimentó una lealtad inquebrantable que fue crucial para sus victorias. El legado de Alejandro, la helenización del Oriente, fue una consecuencia directa de sus conquistas. La fusión de culturas bajo su imperio no solo amplió el horizonte geográfico y cultural de su tiempo, sino que también estableció las bases para el avance de la civilización occidental. Las tácticas de asedio de Alejandro mostraron su innovación y genialidad militar. Su habilidad para tomar fortalezas inexpugnables, como en el sitio de Tiro, demostró una combinación de paciencia, astucia y audacia técnica sin precedentes. Alejandro Magno destacó por su habilidad para equilibrar la diplomacia con la crueldad, un enfoque que le permitió conquistar vastos territorios. Su capacidad para forjar alianzas estratégicas, así como su despiadada determinación en el campo de batalla, consolidaron su leyenda como un líder temido y respetado. Esta dualidad en su carácter revela la complejidad de su figura histórica y cómo logró mantener el control sobre un imperio diverso. La influencia de la cultura persa en Alejandro es evidente en su administración y en su vida personal. Adoptó costumbres persas, se vistió como ellos y promovió la fusión cultural entre macedonios y persas. Esta apertura hacia la cultura de los conquistados demostró su visión de un imperio unificado bajo diversas tradiciones, marcando un precedente en la tolerancia y asimilación cultural. Entre el mito y la realidad, la figura de Alejandro Magno se ha magnificado a lo largo de los siglos. Su vida y conquistas han sido objeto de admiración y especulación, creando un personaje que oscila entre el genio militar estratégico y el personaje de leyenda. Esta dualidad ha alimentado el debate entre historiadores y entusiastas, manteniendo viva su memoria en el imaginario colectivo. La falta de un heredero claro de Alejandro Magno desencadenó luchas de poder que eventualmente fragmentaron su vasto imperio. Esta ausencia de sucesión directa abrió un periodo de incertidumbre y guerra entre sus generales, marcando el fin de su dinastía
y el inicio de una nueva era en la historia antigua. Alejandro Magno ha trascendido la historia para convertirse en un ícono cultural, inspirando obras de arte, literatura y cine. Su figura ha sido idealizada y romantizada, reflejando la fascinación eterna por su vida y logros. Esta presencia en la cultura popular demuestra cómo, a pesar de los siglos, el legado de Alejandro continúa influyendo y cautivando a personas alrededor del mundo.